Por supuesto que en sus panfletos políticos y declaraciones, los ilegítimos querellantes Rico y Jansson no se privaron de dar órdenes sobre las condenas a imponer, así como las consecuencias que los abogados que integran el Tribunal Especial Oral Federal número 5 sufrirían de no cumplir con las instrucciones de su mandante, es decir, del Poder Ejecutivo. En sus declaraciones, el abogado Rico, transmisor de las órdenes del Poder Ejecutivo, manifestó que estos actos no eran una persecución y venganza contra las Fuerzas Armadas y de Seguridad y sus integrantes. Sin embargo, en otro momento de la exposición, otro integrante de la ilegítima querella reconoció que este acto pretende ser un juicio a las Fuerzas Armadas, confirmando lo que todos sabemos, que esto no es un juicio, sino un simulacro del mismo para tratar de desmoralizar y destruir las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como para tratar de justificar las privaciones ilegítimas de la libertad ordenadas por el Estado que estamos sufriendo algunos de los militares, policías y civiles que combatimos contra el terrorismo. Obviamente, no debe sorprenderse la sociedad por el escandaloso grado de inseguridad existente, que supera en la cantidad de muertos por año en hechos violentos al conflicto del Atlántico Sur. Mientras se mantenga esta política de persecución sobre las fuerzas encargadas de cuidar el orden, que se articula no en una política de derechos humanos, sino en una deformación tendenciosa de la misma, la grave inseguridad que soporta y sufre el pueblo argentino va a seguir vigente. Tan fiscalizado está este acto por la política, sobre todo por las necesidades electorales del Ejecutivo, que la lectura de la condena está prevista casi deshonrosamente para antes de las elecciones, buscando una repercusión en el sufragio. No se puede dejar de pasarse por alto que para poder llegar a esta fecha, en momentos pareció que se corrió una maratón judicial. No importa, por lo tanto, que los aquí falsamente imputados tuviéramos que dormir 4 horas por día, hasta por 3 días seguidos, alimentarnos impropiamente, soportar el frío y la humedad del calabozo por varias horas y ser trasladado en celulares inadecuados, dada la edad promedio de los acá presentes. Como era previsible, estos hechos trajeron consecuencias médicas, algunas de ellas de importancia. Por supuesto, por todo lo relatado, era una imposibilidad física que los acá citados prestaran atención a lo que se decía en el ilegal acto, como contradictoriamente lo pedía el Tribunal Especial. Todo se supeditaba para llegar a la fecha ordenada por el mandante. Los ilegítimos querellantes se remiten frecuentemente para acusarnos a lo dictado por el Tribunal Militar de Nuremberg, a pesar de haber sido el mismo un tribunal militar. Contradictoriamente, ellos mismos no aceptan que seamos juzgados por un tribunal de ese tipo, que es el que nos corresponde por la situación de guerra en que se desarrollaban los supuestos hechos. Por otra parte, además, debe ser dicho que la República Argentina no era parte ni reconoció nunca el citado tribunal. Si hablamos de Nuremberg, también debemos recordar que la función de ese tribunal para la Unión Soviética era simplemente determinar la medida de la responsabilidad de cada persona en particular y establecer el castigo necesario. Afirmaba la justicia soviética que todos los que resultaran convocados a comparecer ante el tribunal para ser juzgados eran inexorablemente criminales. Este prejuzgamiento, de naturaleza profundamente totalitaria, supone que la justicia es apenas la ejecutora de la voluntad del poder político, al que debe estarle subordinado de manera sumisa, de acuerdo a lo que sucede todavía en Cuba y en otros países con características similares. La concepción soviética apuntada posee un llamativo parecido con la opinión de los grupos de persecución y venganza existentes en nuestro país, que manifiestan permanentemente la exigencia de que exista juicio y castigo, como si la mera iniciación de un proceso debiera necesariamente finalizar en la condena de los injustamente acusados, sin que exista en su favor la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Nacional,
como si la ilegítima querella fuera simultáneamente juez. Sus presentaciones rememoran a los juicios revolucionarios llevados a cabo por la dictadura cubana, en el que no existía el derecho a la defensa. En definitiva, la ilegítima querella va creando y manipulando la acusación para tratar de acomodar a la sentencia, ya ordenada desde el Poder Ejecutivo. No hay lugar para pensar ni en el error ni en la buena fe. Los mismos estrados judiciales, al aceptar asustadizamente entrar en este juego, no reaccionan como deberían enérgicamente ante la evidente temeridad y malicia con que proceden los falsos acusadores y por lo cual deberían ser sancionados. Ha quedado sin evidencia un conjunto perverso de manipulaciones que demuestra que el gobierno no vacila en violar las garantías constitucionales y el Estado de Derecho, con tal de continuar con una persecución cuyo objetivo es vengarse de las personas que combatimos al terrorismo e intimidar a los posibles opositores. Esto es otra forma de terrorismo. Tan convencida está la ilegítima querella de la falsedad de este juicio que para tratar de disimularlo citaban frecuentemente los aparentes derechos constitucionales que teníamos. Eso sí, lo hacían como si fuera una graciosa concesión que ellos, y no la Constitución, nos otorgaban. Al principio, pensé que este festival de prisiones y reclusiones perpetuas, solicitadas por los abogados de los terroristas, era una ridiculez. Seguidamente me di cuenta que cada uno de estos pedidos de perpetua eran verdaderamente medallas que como soldado atesoro en mi corazón. Privación ilegítima de la libertad. Los más de 8 años que llevo privado ilegítimamente de mi libertad, en un vulgar secuestro ordenado por el Estado sin ninguna condena, han vulnerado las leyes, así como todos los acuerdos internacionales afines al tema firmados por nuestro país, con los que la ilegítima querella se llena la boca y, por supuesto, los interpreta arteramente de acuerdo con sus perversas necesidades políticas. Al respecto, el arbitrario e ilegal alargamiento de las llamadas prisiones preventivas, violando la Ley 24.390, es una excusa usada para disimular una privación ilegítima de la libertad, lo que demuestra cabalmente que no se busca la justicia. Queda entonces claro que uno de los objetivos de estas parodias es la persecución y el encarcelamiento ilegal de los ilegítimamente perseguidos, cualquiera sea el costo para la justicia y el derecho que estas medidas causen. Asimismo, según la Constitución Nacional, las cárceles son para seguridad y no para castigo de los presos. En teoría se nos encarcela no para sancionarlos, como se cree habitualmente, sino para resocializarnos, lo que no deja de ser una inmensa hipocresía y además innecesaria. Esto es así porque desde que tengo uso de razón, siempre fui una persona adaptada a la convivencia en sociedad, tal como lo pueden atestiguar las numerosas personas que he tratado, tanto en los ámbitos civil como militar. Por supuesto que hay un grupo de personajes que nos van a difamar, pero ellos son los terroristas, que aún hoy siguen aprobando la violencia y la crispación como métodos políticos, así como sus cómplices, muchos de ellos parte de los grupos de persecución y venganza presentes en esta sala, siendo todos ellos algunos de los promotores de este terrorismo judicial. Por lo tanto, la imprescriptibilidad que se pretende aplicar absurdamente a un grupo de militares, policías y civiles que no han delinquido por más de 30 años desde la fecha de los falsos delitos que se nos imputan, es a los evidentes fines de lograr un tormento y no una resocialización. Todo este castigo se agrava al ver, como ya dije en otra oportunidad, en la prisión donde estoy detenido, muchos septuagenarios y un octogenarios cruelmente encarcelados, violando las leyes escritas al respecto, en un lugar inadecuado para ellos, que lo que se busca no es la justicia, sino la venganza a través del martirio y en algunos casos la muerte de los mismos. También creo que el prefecto Febrés fue una más de las víctimas de este plan,
¿Por qué es tan misteriosa la autopsia sobre su muerte a causa de un aparente suicidio o asesinato, como se pretende hacernos creer? ¿Cuál es la causa que se encarceló a los miembros de la familia como si fueran los autores? ¿Alguien puede creer seriamente que la familia lo asesinó? ¿No se estará intimidando a la familia para que no investigue los motivos reales de la muerte del oficial? ¿Cuál es el estado actual de la causa? La persecución, martirio y en algunos casos, como ya dije, la muerte sobre este grupo social está vulnerando sus derechos humanos y es en consecuencia un delito de lesa humanidad. Falsas condenas. El terrorismo judicial busca cumplir con uno de sus objetivos al obtener las falsas condenas de los militares, policías y civiles que combatieron el terrorismo. Por supuesto que para llegar a consumar este objetivo se deben violar normas casi sagradas de la justicia y el derecho para los países civilizados, como son los principios ya nombrados anteriormente de ilegalidad, irretroactividad de la ley penal más benigna, cosa juzgada y derechos adquiridos. El método usado para lograr las falsas condenas normalmente se fundamenta en 4 requisitos que ya fueron desarrollados separadamente en este trabajo: el colonialismo judicial, la imprescriptibilidad, la ideología de las falsas querellas y sus representados y los testigos necesarios. El primer requisito, el colonialismo judicial, es necesario para que bajo el artilugio de la llamada justicia universal, la Corte de Justicia ignora el derecho positivo, único legítimo para las causas penales, y use un impreciso derecho consuetudinario y legal para estas causas. Una vez instituido el derecho consuetudinario, la Corte ignora al legislador, tipificando un llamado delito de lesa humanidad, vigente según la Corte desde el año 1948, fecha de ingreso de Argentina a las Naciones Unidas, con el único fin de tratar de eludir la obvia irretroactividad en que se incurría, al no estar este delito tipificado por ninguna ley en el momento de los supuestos hechos. En todo este proceder, la Corte violó claramente el principio de legalidad para poder procesarnos ilegítimamente de acuerdo a las necesidades políticas del Poder Ejecutivo. El segundo requisito, la imprescriptibilidad, es necesario para que la Corte pueda calificar con esta característica a los ilegítimamente legislados delitos de lesa humanidad. Esto permite perpetrar nuevas falsas acusaciones en forma extemporánea a cualquier militar, policía o inclusive civil que por su edad pudiera estar involucrado en la guerra contra el terrorismo. Se debe decir que permanentemente nuevos hechos se van evocando en forma casi milagrosa, provocando nuevas acusaciones de acuerdo a las necesidades políticas, no importando la cantidad de años que hayan transcurrido desde los supuestos hechos aquí tratados. El tercer requisito, la ideología de las falsas querellas y sus representados, es necesario para que, más allá del afán de lucro, a causa del deseo de venganza de algunos de los antiguos terroristas y sus allegados, los mismos se encuentren predispuestos, representados por las ya nombradas ilegítimas querellas, a presentar falsas denuncias, en muchas oportunidades de acuerdo a las instrucciones recibidas de las organizaciones de persecución del Poder Ejecutivo. El cuarto requisito, los falsos testigos o testigos necesarios, es imprescindible para darle a los terroristas y sus allegados nombrados anteriormente la capacidad de atestiguar en contra de los falsamente acusados, con el consiguiente procesamiento y posterior condena, a pesar de comprender las generales de la ley. Obstáculo legal sorteado, como ya fue explicado anteriormente, mediante el eufemismo del testigo necesario. Ya habiendo obtenido esa categoría, los antiguos terroristas o sus allegados quedan habilitados por el Tribunal Especial para declarar, pudiendo entonces no solo presentar falsamente hechos y tipos legales nuevos, sino que además asumen el papel de víctimas, lo que les permite evitar la pena que les debería corresponder por el evidente falso testimonio en que incurren. En definitiva, este perverso mecanismo de 4 pasos fue creado como una espada de Damocles
para asegurar una falsa condena a los militares, policías y civiles que consideren necesario el Poder Ejecutivo de acuerdo con sus intereses políticos. Las publicitadas declaraciones de la presidenta Kirchner con respecto a los resultados que deberían tener estos pretendidos juicios no hacen más que reafirmar las características políticas de los mismos. Por lo tanto, la ilegal condena que va a dictar el Tribunal Especial es parte del plan del Poder Ejecutivo de usar la justicia como arma, por lo que sus integrantes serán partícipes necesarios del ilegal acto. Consecuencias del terrorismo judicial. Como conclusión a lo dicho, se puede inferir que la interpretación ideológica o la forzada recreación histórica de los hechos del pasado por el gobierno para usarlos contra algunas personas, abriendo la puerta a la tiranía y a la utilización del sistema represivo para la persecución del adversario al que ellos se identifican como enemigo, es un delito que deberá tipificarse como de lesa humanidad. O sea, repito, esto que se está haciendo ahora es un delito que deberá tipificarse como de lesa humanidad. Por supuesto, se va a decir que este tipo de delitos no se encuentran incorporados con ese carácter actualmente en nuestro código. Esto es así, pero tampoco estaban los delitos de los cuales somos falsamente acusados hoy, en forma anticonstitucional. ¿Quién puede asegurar que muchos de los presentes en esta sala no van a ser juzgados en el futuro por delitos de lesa humanidad? Objetivos del terrorismo. En realidad, el gobierno, así como los terroristas, sus cómplices y allegados, buscan alcanzar, con alguna de las maniobras explicadas en este trabajo, entre otros varios objetivos. El primer objetivo es continuar con la guerra comenzada por el terrorismo, con apoyo de estados extranjeros, que se desarrolló a partir de los años 70. Lo reflejó el propio expresidente Kirchner, cuando al haber asumido la primera magistratura, en el momento de entrar en la Casa Rosada dijo: volvimos, en una clara reivindicación del grupo terrorista Montoneros, que habían sido echados de la Plaza de Mayo por el general Perón, por estar en contra de este grupo terrorista de la pacificación anhelada por la mayoría del pueblo argentino. También el actual presidente, destacando las políticas de su esposo, expresó: fue una figura decisiva en la historia para vencer y derrumbar el muro de impunidad que leyes como la obediencia debida y el punto final habían construido en la Argentina. Hoy esa guerra se desarrolla ordenada por el Poder Ejecutivo y con la complicidad temerosa del Poder Judicial. Para el actual gobierno, en la guerra no hay reglas, vale todo, incluyendo el desprecio por las leyes y su incumplimiento, actuando de acuerdo a estos preceptos. El segundo objetivo es justificar los métodos del terrorismo y, sobre todo, lograr la impunidad judicial de los terroristas. El tercer objetivo es la venganza. Este hecho fue confirmado por las palabras del ilegítimo querellante Jansson al cometer un error mostrando sus resentimientos y rencores cuando afirmó que era imposible la resocialización de los uniformados aquí sentados y de que la privación de la libertad ilegítima, solicitada por el mismo abogado, buscaba la reparación de los terroristas y sus familiares. Voy a traducir las palabras de Jansson al español. Eso en lenguaje claro se llama venganza. Inclusive, cuando Jansson dice que por las características de nuestros crímenes no podemos ser juzgados en forma normal, sino que merecemos un sistema especial, parece que olvida el mismo el artículo 18 de la Constitución Nacional, confirmando que esto es un tribunal especial. El cuarto objetivo es lograr el enriquecimiento de los terroristas, sus familiares y agentes o abogados a través de las falsas y desmedidas indemnizaciones solicitadas. Últimamente se ha publicitado escandalosos casos de corrupción en los grupos de persecución y venganza, como fue en el caso del movimiento acaudillado por Eve de Bonafini, no siendo sin embargo el único grupo que ha hecho
una ostentación casi morbosa de cruceros de placer y autos de lujo. Es más, el diario La Nación editorializó el 18 de junio de este año el siguiente comentario: las organizaciones de derechos humanos jamás pueden ser una patente de corso que otorgue impunidad para delinquir o encubrir a quienes delinquen. Todo lo anterior hace que se pueda denominar a todos estos grupos de persecución y venganza como derechos humanos sociedad anónima, debiendo figurar los mismos como integrantes de la patria contratista. Se debe agregar que para la justicia y los fiscales, estas organizaciones están por sobre la ley, en complicidad con los manejos irregulares del Poder Ejecutivo. Por supuesto que los costos económicos para el cumplimiento de este plan ilícito fueron, son y serán pagados por el pueblo argentino en su totalidad. Al respecto, hasta el momento, el Estado argentino, o sea, su pueblo, ha pagado aproximadamente la suma de 1.800 millones de dólares a los terroristas, sus cómplices y allegados. Tan escandalosa la cifra mencionada, mucho más dadas las carencias elementales de nuestro país en el aspecto de salud, de jubilaciones, de educacional, habitacional, etcétera, que el gobierno se ha negado taxativamente a dar cualquier información de ella, la que debería estar dispuesta a disposición del que pagó, es decir, del pueblo, en una detallada rendición de cuentas. Por supuesto que los que nos encontramos falsamente imputados sentados en este salón no vivimos de esto, a diferencia de muchos de los aquí presentes. Me podrán acusar de muchas cosas, pero no de enriquecerme a costa del pueblo argentino o de la sangre de mis camaradas. Perdón y reconciliación. Cuando en el futuro las instituciones republicanas se recuperen plenamente, se deberá tratar y condenar a estos actos aberrantes y a sus autores. En el caso de que el terrorismo judicial se hubiera realizado solo sobre mi persona, yo estaría dispuesto a perdonar. Pero hay otros casos en que no me corresponde hacerlo y que, si no se solucionan, dificultarán obtener la necesaria concordia de los argentinos. El primer caso son nuestros muertos en cautiverio, que fallecieron en un secuestro denigrante, lejos de sus familias y en muchos casos privados de los más mínimos cuidados médicos, llegando en algunos casos a configurar abandono de persona o tormento. El segundo caso son las causas que se inventaron contra numerosos suboficiales de todas las fuerzas, que no tienen por su grado ninguna responsabilidad. Se encuentran sentados en el banquillo de los acusados y, como ya dije en otra oportunidad, muchos de ellos no entienden ni de qué están acusados. El tercer caso es el gran daño que todas estas maliciosas distorsiones al derecho y sobre todo a la justicia y a la Constitución Nacional han causado en nuestro país, al quitarle la confianza del pueblo argentino en la imparcialidad de su aparato judicial, como es de público conocimiento. El cuarto caso es la desmoralización e inseguridad que se está creando en las actuales Fuerzas Armadas y de Seguridad, al exhibir que las leyes que se están acatando actualmente podrán ser cambiadas en el futuro en forma retroactiva para perjudicarlos e inclusive encarcelarlos, en caso de que existan en ese momento, como ahora, espurios intereses políticos, no cabiéndoles entonces en ese caso ningún derecho ni garantía. Esta desmoralización se refleja continuamente en el alto grado de inseguridad que actualmente padecen las vidas y los bienes del pueblo argentino. Nulidad y consecuencias de este acto. Como ya he afirmado al principio de este ilegal acto, he confirmado las peores expectativas que tenía de esta persecución disfrazada de acto judicial. Más allá de los numerosos argumentos que demuestran la ilegalidad de este acto, hay algo que escapa al sentido común. No se pueden juzgar hechos de una guerra como si fueran una causa común. Esta arbitrariedad genera situaciones fuera de contexto, resultando en un claro galimatías jurídico. Podrá servir como un laboratorio político, usando los antiguos combatientes como conejillos de indias, pero no servirá para hacer justicia. Por otra parte, ¿qué se puede esperar de una justicia
que cambia absoluciones por votos en el Senado, de acuerdo a las conveniencias del Poder Ejecutivo. ¿Qué se puede esperar de una justicia que cambia excarcelaciones por el levantamiento de un corte ilegal en un ramal ferroviario, también de acuerdo a las conveniencias políticas del Poder Ejecutivo? De hecho, en este trabajo he tenido que usar mucho la palabra hipócrita, y eso es así porque se me agotaron los sinónimos. Tal como dice el viejo dicho popular, todo lo que empieza bien termina mal, todo lo que empieza mal termina peor. Estamos claramente ante este segundo caso. Todo esto va a terminar peor. Por todo lo anterior, quiero ratificarles a los abogados sentados a mi izquierda que componen el Tribunal Especial Federal número 5, que no reconozco como lícito nada de lo que se hizo ni se haga en esta sala, aún en el irreal caso, por la clara persecución política de la que soy objeto, de que se me otorgara el sobreseimiento, por no cumplir este acto, lo especificado por la Constitución Nacional en su artículo 18, referido a la formación de comisiones especiales. De la misma manera, no estoy interesado ni en un nuevo sobreseimiento ni en un nuevo indulto. Lo único que exijo es que se cumpla la Constitución Nacional. Hasta ahora, uno de los principales responsables de la ya nombrada persecución política era el juez Torres, del Juzgado Especial de Instrucción Federal número 12. Ahora ustedes pasan también a ser partícipes de la citada persecución política. De todas maneras, en mi caso personal, creo que prefiero estar privado ilegítimamente de mi libertad en el penal de Marcos Paz, acompañado de dignos camaradas, y no en lugares como este, que lamentablemente debo compartir con algunas personas hipócritas, cobardes y vengativas. Lo que sí, paradójicamente, tengo que agradecerle a los grupos de persecución y venganza, es que gracias a este absurdo confinamiento, he dejado de ser un militar en situación de retiro para volver a ser un militar en situación de actividad. Quiero expresarles que mi fuerza se fortalece en mi debilidad. Por eso me complazco en las injurias, en las persecuciones y en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces es cuando estoy fuerte. Este falso juicio no va a quedar como un ejemplo, como se ha dicho en forma grotesca. Por el contrario, va a quedar en el futuro como una vergüenza para la República, que afectará el derecho, la defensa y la seguridad de la nación. La paz, buscada por la mayoría del pueblo argentino, entre los que me incluyo, la paz, buscada por la mayoría del pueblo argentino, entre los que me incluyo, se debe buscar a través de la justicia. Este acto es un linchamiento, este acto no es justicia.